Ya. Buenos días, doctor. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por darse este espacio para poder conocernos. Quería primero que nada pedirle si se puede presentar un poquito para que sepa, digamos, la gente que nos va a escuchar y ver quién es usted y va a ir avanzando desde ahí. Bueno, mi nombre es Fernando Lolas Stepke. Yo en la actualidad soy profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Chile y dirijo el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la misma universidad. Además desempeño otras funciones en otras universidades y mi carrera empezó como recibiéndome de médico en la Universidad de Chile y después me especialicé en medicina psicosomática en la Universidad de Heidelberg en Alemania y trabajé durante un tiempo en neurociencias en el Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center de Chicago. Tuve apoyo para mi formación del Deutscher Akademischer Austauschdienst, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, la Fundación Alexander von Humboldt y los National Institute of Health, que me permitieron una estada de postdoctoral fellow en Chicago. También trabajé como lecturer en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, y durante años me he desempeñado también colaborando con distintas universidades. Soy doctor honoris causa por 6 universidades y profesor honorario en varias universidades de Europa y Estados Unidos. Además de eso, estudié historia, con énfasis en historia medieval en Alemania, y claro, no llegué a graduarme en el campo de la historia, pero he continuado siempre contribuyendo. En la actualidad soy miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española, además de miembro honorario de la Academia Chilena de Medicina y de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y correspondiente también de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, en Argentina. Mis trabajos se han centrado en estudios de psicofisiología, de salud mental, de psiquiatría y de otras disciplinas, y también he escrito ensayos literarios que han recibido premios de la Municipalidad de Santiago y en otras partes. Mis publicaciones se pueden encontrar en distintos registros. Yo creo que durante un Tiene, tiempo también me desempeñé como funcionario internacional de la Organización Panamericana de la Salud y estuve a cargo de desarrollar el programa de bioética de esa organización. Además, fui miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO en París durante 4 años. Eso es, diría yo. tiene el currículum más extenso que me ha tocado conocer en mi vida, quizás. Quería preguntarle, doctor, para comenzar. Disculpe que quizás lo interrumpí, todavía le quedaba un No, poquito no, no, más. no, sí. Eh, eh, Adelante. Quería preguntarle cómo fue el interés en esto de la medicina psicosomática, su inicio desde graduarse, desde médico en Chile, a ir a Alemania. Bueno, yo me gradué en la Universidad de Chile después de haber estado alrededor de 4 años, desde tercero, por así decir, como ayudante alumno del departamento que entonces se llamaba Fisiología y Biofísica de la Facultad de Medicina Norte. Y cuando me gradué decidí empezar una formación mixta. En ese tiempo teníamos la posibilidad de una formación mixta, tomando una ciencia básica y una disciplina clínica. Y yo, con mi experiencia en enseñar fisiología a las carreras paramédicas y en hacer investigación en fisiología en el laboratorio de la doctora Teresa Pinto sobre neurofisiología del aprendizaje, decidí tomar fisiología y psiquiatría. Y esa beca mixta debió ser interrumpida por mi partida a Alemania en el año 1975. Yo tenía siempre la curiosidad de ensamblar o armonizar lenguajes. Por una parte también trabajé durante algún tiempo en ese periodo de estudiante en Rochester, New York, porque teníamos un proyecto conjunto del laboratorio de la doctora Pinto
con Bernard Weiss en Rochester, de tal manera que me había formado en un buen esquema de investigación básica, sobre todo en aspectos de electrofisiología del sistema nervioso central en procesos de atención y aprendizaje, tema que desarrollamos también en animales y en sujetos humanos, pero siempre en relación a la electrofisiología cognitiva. Y el otro tema era el tema de la clínica psiquiátrica que aprendí en mi formación de pregrado con el profesor Juan Marconi, que era un pionero en Chile en el aspecto de la psiquiatría comunitaria. Por lo tanto, yo tenía dos polos bien separados de formación, y cuando me recibí y decidí partir a Alemania, mi intento era obtener en la Universidad de Heidelberg, cuna de lo que hemos llamado después medicina antropológica de lengua alemana, una formación integral. A eso también respondió que estando en esa universidad con la libertad académica que existe en las instituciones europeas, pude también continuar mis estudios de historia que había iniciado en Chile fragmentariamente, y por eso me preocupé de este tema, más que de la medicina psicosomática, de lo que podríamos llamar la antropología médica, que era como el estadio final que reconocía Weizsäcker después de una reflexión sobre medicina clínica psicosomática. En Heidelberg lo llamaban medicina clínica general, y la introducción, por así decir, de lo que en aquella época programáticamente se decía reintroducir al sujeto en la medicina, cosa que se había perdido por la orientación particularmente mecanicista y positivista que tuvo la medicina europea y en especial la medicina alemana desde el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX. Doc, En alemán ahí existen. disculpe, le quería interrumpir un segundito para que pudiera explicarnos a quienes estamos oyendo a qué se refiere usted con la medicina positivista. Durante el siglo XIX, particular, yo tengo escrito una historia de esto en mi libro La perspectiva psicosomática en medicina. Durante el siglo XIX se concreta, por así decir, la orientación naturalista de la medicina. Se incorporan al corpus de la medicina muchos saberes que anteriormente no eran médicos. Por ejemplo, lo que hoy llamamos psiquiatría, la misma palabra es una invención alemana de comienzos del siglo XIX y aparece por primera vez en los escritos del doctor Heinroth, un médico de la medicina romántica, y por lo tanto la medicina empezó a adquirir un carácter marcadamente cientificista. Los grandes fisiólogos alemanes del siglo XIX, estamos pensando en Carl Ludwig y en los fundadores de la fisiología alemana, pensaban que la medicina tenía que ser ciencia natural o nada, Naturwissenschaft, como dicen en alemán. Entonces, Cuando decían, disculpe, cuando decían ciencia natural o nada, se referían a poder ser estudiadas bajo el método científico reproducible. Eso es un poco lo que yo he tratado de entender de esto. No sé si es que exactamente, me... hay una importante contribución del hecho de que desde, desde que se funda la disciplina de la fisiología, la palabra fisiología tiene una tradición histórica muy interesante porque la palabra physis en griego quería decir antes naturaleza total. Aristóteles, cuando se refiere a physis, habla precisamente de la naturaleza total. Por lo tanto, los fisiólogos eran las personas que estudiaban la naturaleza. Con el tiempo, a lo largo de los muchos siglos de la evolución conceptual, la fisiología en Galeno todavía sigue siendo un estudio del uso de las partes del cuerpo. Pero después, con Jean Fernel y otros tratadistas de la época del, digamos, del Renacimiento y de la Edad Moderna, la fisiología empieza a considerarse una disciplina del cuerpo animado, anatomía animata, como decía Haller. Y por lo tanto es la fundamentación de lo científico porque la medicina se refería siempre al cuerpo.
Claude Bernard, en su introducción al estudio de la medicina experimental, decía que la fisiología era la reina de las ciencias que fundamentarían la medicina científica. Por lo tanto, esta fisiologización de la medicina se hizo sobre la base del modelo de las ciencias experimentales que adquieren su concreción en el siglo XIX. Por lo tanto, cuando los alemanes hablan de ciencia natural, se refieren a Dilthey, el filósofo que distinguió entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. Por lo tanto, la medicina caía resueltamente dentro de una posibilidad de ciencias de la naturaleza entendida como proceder metódico que reconoce una realidad objetiva, mensurable, predecible y objetivable. Entonces la medicina tenía que Perfecto. ser ese modelo el que predominó. Y de hecho, la medicina alemana, que fue muy influyente en la primera mitad del siglo XX, se formó sobre esas bases hasta la emergencia del psicoanálisis y la psicología dinámica, que viene a poner en entredicho esa orientación, por así decir, unilateral. Pero todos Mm, sabemos que la medicina alemana se derrumbó con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y ya había sufrido crisis después de la primera por las severas restricciones que impuso el Tratado de Versalles a Alemania. Pero lo que quiero mm, decir es que la influencia de ese modo de pensar la medicina fue tan fuerte que Flexner, ese educador médico norteamericano comisionado por la Fundación Rockefeller para estudiar la enseñanza médica en los Estados Unidos, volvió de Europa en 1910 y escribió ese famoso informe Flexner que marcó la pauta de lo que es hoy todavía la medicina norteamericana, una fuerte medicina mecanizada de instrumentos, por así decir, porque Flexner vio en el modelo alemán la forma de reformar la enseñanza médica. Es interesante mm, observar que antes de ese informe en Estados Unidos existían muchas formas de medicina. Había escuelas de homeopatía, había escuelas de quiropraxia, había escuelas de osteopatía, todas formas de medicina que siguen coexistiendo pero en menor grado hoy día. claro. Eliminó muchas escuelas y entonces marcó esta orientación que es la que nosotros reconocemos hoy día como la orientación hegemónica. Doctor, ahí tengo un par de acotaciones. Yo cuando estaba leyendo su libro, que me pareció muy interesante, es muy difícil de leer, es de los libros más difíciles ¿Cuál de es el de leer que me medicina ha tocado psicosomática? por su uso del lenguaje, que es extremadamente preciso y en el fondo de un vocabulario que es mucho más amplio de lo que uno acostumbra. Tuve que buscar varias palabras en Google, tuve que en el fondo ¿Cuál libro? estudiar mientras estudiaba. ¿Cuál de esos libros? La perspectiva psicosomática en medicina, no sé si le mandé ese, y los fundamentos para una teoría de la medicina. Creo haberle mandado Ese, me esos mandó el dos. Fundamentos para una teoría de la medicina. Sí. Antes había escrito ese otro que Em, es la perspectiva psicosomática en medicina, que es una especie de ujú. recuento de mi periplo por distintos centros que se autodenominaban medicina psicosomática. No sé si ese se lo mandé también. No, ese no lo he leído. Me leí el Fundamentos y me leí su traducción del trabajo de los juicios de Nuremberg de von Weizsäcker. Perfecto. Eso me leí. Sí, y me llamó la atención algo de lo que usted plantea, porque todas estas escuelas, si no me equivoco, usted cuando dijo el informe Flexner, posterior a ese fue que se redujeron la cantidad de escuelas de medicina habilitadas para enseñar en Estados Unidos, ¿no? Exacto, y se formó el Exacto. modelo que actualmente prevalece no solo en Estados Unidos, sino en nuestra medicina también, de tener las En la ciencias medicina básicas de la occidental, medicina como la fisiología, la bioquímica, la física, pasar por un claro. estadio preclínico, que es la fisiopatología, para llegar a una clínica médica en la cual lamentablemente el desarrollo tecnológico ha llevado a que cada vez se distancie más la información sensorial directa que uno obtiene de los Mm, pacientes. Estamos mediatizados por sí. instrumentos. Sí, sí, en eso me llama mucho la atención porque
actualmente todo eso que fue un poco eliminado en este intento del informe Flexner está volviendo. Yo vengo del mundo del deporte y el mundo del deporte no le importa mucho la teoría, le importan los resultados. Excelente. Entonces, los quiroprácticos, los osteópatas, homeópatas, biomagnetismo, lo que a usted se le ocurra, todos entran en juego porque si es que te mejoran el rendimiento en 1% es válido. Entonces, todo eso creo que el deporte lo está trayendo de vuelta y también en Estados Unidos, porque si es que te sirve, bueno, te sirve. Y si le ganaste al otro usando estas cosas, cuánto fue específicamente eso y cuánto no, se podrá discutir en otro momento, pero es una forma de enfrentar el rendimiento que es un poco más empírica que teórica. Y a mí me gusta eso en cierta medida y es lo que yo también uso mucho con los pacientes, que es para salud mental y para dolor, lo que a usted le sirve, sirve. No, Porque es muy difícil uno determinar a priori. esa postura que yo llamaría ecléctica, que toma de cada orientación lo que puede servir a los fines prácticos, ha sido la marca tradicional de la medicina siempre. Maestro Laín Entralgo de Madrid, el gran historiador de la medicina madrileña, decía, mire, la medicina práctica siempre ha sido psicosomática, pero las teorías médicas, por el contrario, han sido siempre muy unilaterales. O era, Mm, por ejemplo, la psiquiatría era puro cerebro, como decía Grisinger, las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, o la medicina era pura trastorno en los órganos, las células o los tejidos, o era sociología aplicada, o era... Entonces, las teorías médicas son una cosa y normalmente uno ve que los médicos prácticos de todas las épocas, generalmente, aunque imbuidos por la teorización propia de su época, siempre fueron más allá de lo que la teoría anticipaba o predecía. El mismo Freud, que fue en cierta forma un gran teórico del trabajo clínico y terapéutico, violaba sus propias reglas en sus tratamientos. Todos sabemos que el psicoanálisis se formó como terapia en el sentido de la abstinencia o abstención que tiene que tener el terapeuta frente a la libre asociación de los pacientes. Freud, en cambio, y además disponía que uno no tuviera contacto con las personas a las que trataba fuera del setting de la terapia. Freud claro, era transgredía mucho todas más esas reglas. frío. Mm. Entonces, Era una una cosa es teoría la muy fría, teoría, muy objetiva de lo que quería hacer con el paciente, claro. en Todas teoría. esas teorías, yo creo que el libro Sir William Osler, que era un canadiense que llegó a ser Regius Professor de Medicina en Oxford, una gran distinción, publicó creo que fue en 1920 por ahí, una de sus conferencias en que decía que el libro más importante que se ha escrito sobre medicina en el mundo y en todas las épocas fue el canon del médico árabe persa Avicena, que lo conocíamos como Avicena en Occidente, se llama Ibn Sina, porque ese canon de medicina que cumplió ya, que se publicó alrededor del año 1000, eh, es un libro que empieza con una frase que dice: la medicina se divide en dos partes, la teoría y la práctica. Es una cosa que... Es exactamente lo que pasa, digamos. Y a mí me pasó que yo saliendo de la escuela de medicina y entrando a trabajar, traté de manejar todo de esa forma extremadamente analítica, fría, abstraído del paciente. Y si bien en términos de resultados, que usted hace la distinción en el libro entre curar, sanar, eh, quizá propicié ciertas curaciones físicas de forma correcta, pero últimamente, hace un tiempo que empecé a soltar este lado más cercano, más empático, más de atreverse a conocer a la persona en su totalidad, darle espacio de expresión, creo que me ha ido mucho mejor, incluso con aquellas cosas que son físicamente más objetivables que aquellas de salud mental, pero en salud mental obviamente el mundo cambió, digamos, completamente distinto. Mi enfrentamiento es mucho mejor y mucho mejor
capacidad del paciente de sanarse a sí mismo, porque siento que mi rol cambió de objetivar lo que estaba mal en él para solucionárselo a darle el espacio de que él empiece a entender dónde está mal y cómo él mismo se va a sanar. Y yo soy solamente como un sostenedor de esta situación. No tengo un rol de ejecutor. No sé si es que se entiende. Si me leí un libro de Carl Rogers que quería preguntarle por su visión de él. Sí, Y la verdad es que me cambió 360 mi approach con los pacientes, con la vida incluso. Él habla de esta predisposición incondicionalmente positiva y es realmente un mundo de diferencia. sí. Yo diría que durante los periodos de posguerra, post-segunda guerra mundial, hemos oscilado entre distintas formas de holismos o medicinas integrativas e integradoras, eh, muchas de las cuales se ven como revitalizaciones de esta dimensión de arte que la medicina tuvo probablemente en algún periodo, que no se regía por las fundamentaciones de las ciencias empíricas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la medicina no es una ciencia, sino que es una práctica. Es una ciencia de acciones, como yo la he definido en algún paper que publiqué por ahí en la revista Social Science and Medicine. Una praxis, una praxiología. Por lo tanto, se Mm, nutre de distintas fundamentaciones científicas, pero no tiene una teoría propia. La necesidad de una teoría propia fue lo que los médicos de Heidelberg trataron de desarrollar en esa construcción de la antropología médica, una especie de fundamentación teórica de la práctica médica que constitutivamente se basara no solo en los datos de la fisiología, de la anatomía, sino también en los datos de la relación interpersonal que los alemanes llaman Begegnung, el encuentro. mm, Ese carácter es lo que plasmó el clínico Sivek cuando hablaba de una medicina biográfica, en épocas en que la anamnesis desempeñaba un papel bastante pequeñito en la... si uno examina los textos médicos norteamericanos de la época del 40 y del 50, la parte que le destinan a la historia clínica, que era clásicamente la forma en que el médico se pone en contacto con la vida real de las personas, es muy escasa. El Harrison, que es un viejo libro de medicina clínica usado por generaciones, ujú, fue aumentando la cantidad de páginas destinadas a la anamnesis, porque se vio que también esa parte era central. Sin embargo, la práctica de la medicina está también sujeta a condicionantes sociales, legales, jurídicos, por decirlo en forma general, que son determinados en cada sociedad. Por lo tanto, el énfasis de los últimos decenios en la medicina, por así decir, instrumental, es por la simple razón de que la precisión obtenida en un diagnóstico mediante, qué sé yo, resonancia nuclear magnética o cualquier medio técnico, hace casi imposible pasar por alto lesiones que podrían no provocar quejas. Y los mm, médicos son sometibles a procesos. Si en una, por así decir, en un examen dejan pasar un cáncer que pudo haberse visto en la claro. radiografía y que después no fue detectado porque algunas de estas condiciones son asintomáticas. Por Mm. lo tanto, hay que Doctor, considerar que en la práctica hay ciertos constraints, ciertas limitaciones que están mm, dadas por el entorno social, que obliga a las personas hoy día, si usted no les da algo, si no hace alguna intervención, generalmente mm, alguna intervención farmacológica, dicen, este es un mal médico porque no me hizo nada. claro, exacto. Eso para mí eh, le quería proponer lo que yo veo como erróneo del positivismo, que usted lo menciona también, en algunas partes lo mencionó ahora también. Dentro de todas las aseveraciones que usted dijo del positivismo, habló de la linealidad en la conclusión. Y creo que eso es lo que constantemente nosotros nos caemos como médicos y como ciencia en general, incluso como legislación, y eso es otro tema que quizás no vamos a dar ahora, pero
es esta presunción de conocer todos los factores posibles en la ecuación y por lo tanto creer que nuestra predicción es inequívoca. Y usted habla de pasar de ser unívocos a equívocos en general. Me encantó ese concepto. Pero yo lo que he ido desarrollando mentalmente, y es una forma en que estoy tratando de guiar un poco mi vida, es a través de este concepto de vía negativa, que no sé si usted lo conoce en el fondo, que No. viene de la teología, y, y lo que propone es definir las cosas mediante la sustracción. O sea, es como adición mediante sustracción. Y me ha funcionado mucho mejor porque me confiere un grado de humildad mucho mayor en no creer que yo puedo determinar el resultado, solamente puedo determinar aquello que sé que no funciona. O sea, sé que si usted tiene una fractura, yo no le voy a decir que mueva más el hueso, porque sé que eso no funciona. Eso está determinado. Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento? Bueno, actualmente pareciera que es X, pero si es que sale evidencia de que Y es mejor, nos vamos con Y. No, te permite ser menos, eh, casarte menos con la idea de sea lo que sea, no solamente medicina. No sé si usted está de Sí, acuerdo con sí. esta visión No, del positivismo que se esa es, equivoca en eso. tanto es así que yo diría que de los principios bioéticos que se han puesto de moda después del informe Belmont, la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, Diego Gracia, cuando ingresó a la Academia Nacional de Medicina en España, eh, propuso que el principio fundamental de la medicina es la no maleficencia, o sea, no hacer daño, que está en los escritos Eso. hipocráticos de una manera muy vaga, sobre todo en el libro de las epidemias. En el juramento no tanto, aunque solo puede colegir primum non nocere, decían este farmacólogo del siglo I, Escribonio Largo, le dio esa expresión, primum non nocere, primero no dañar. Cuando uno se Mm, atiene a ese principio de primero no dañar, tiene la base de no solamente de la profesión médica, sino de todas las actividades que llamamos profesionales, porque son todas actividades, por así decir, profundamente éticas. Entonces el mm, principio de no dañar, que no es lo mismo que hacer el bien, el principio de no dañar es distinto de hacer el bien y hay una separación analítica necesaria de hacer porque uno no está mm, obligado a hacer el bien si no puede hacerlo. Si uno no dispone exacto, de sí, los recursos, son éticas de máximos, esa, la sí. beneficencia es, si uno no dispone de los recursos, no está obligado a salvar vidas, por ejemplo, si Mm, no tiene los medicamentos, si no tiene los recursos necesarios. En cambio, claro. sí está obligado a impedir el daño, a impedir O hacer el menor daño posible, dado el trade-off que usted habla mucho también en la el libro. intervención, exactamente. Exacto. Eh, Sí, a mí me pasa esto, este concepto en el fondo de no linealidad se me vino mucho a la mente por todo lo que vivimos, yo lo comenté en algún momento con el tema del COVID, porque se planteó una beneficencia máxima y no hubo una pausa en determinar la no maleficencia de esto. Y es lo que vamos a vivir durante los próximos 5 o 10 años con el descontrol absoluto de las enfermedades crónicas, de los cánceres, de salud mental, que estamos en los suelos. Eh, Todo está en la imposición positivista de algo, que es lo que plantea Aldous Huxley en Un Mundo Feliz de forma fantástica. eh, Tiene esta consecuencia de cuando uno determina un máximo, el medio para llegar a ese máximo empieza a ser cada vez más amplio. Y eso creo yo que termina siendo un problema. No sé en si usted, relación me al, imagino que leyó Un Mundo Feliz, Sí, sí, no ¿o no? solamente lo leí, sino Es que muy además bueno. lo usamos mucho porque, básicamente, porque Huxley escribió después de ese libro otro que se llama La Isla, Mm, donde también hay una droga maravillosa, si el Soma era la droga que el mundo feliz, mm, Mustafa, no sé cuánto se llamaba el señor, sí, eh, y los ejercicios maltusianos y todas esas cosas. En el otro libro, en La Isla,
Huxley propone otra droga aún más perfecta que se llama moksha. Mm, Y ya. Huxley saludó mucho la emergencia del meprobamato, porque esta droga, el primer tranquilizante que se lanzó al mercado fue el meprobamato, y Aldous Huxley era invitado frecuentemente a los congresos de psiquiatría por su confianza absoluta en que las drogas podrían tener un papel beneficioso. Él mismo experimentó con la mescalina y la psilocibina y escribió ese libro tan interesante que se llama The Doors of Perception, las puertas de la percepción. Pero lo que yo quiero decir a propósito de lo que nos ha pasado con la sindemia, como digo yo, porque fue Ujú, una pandemia con muchas sinergias, o sea, fueron mm, sinergias económicas, sociales, no solo. Entonces yo digo, tomo la palabra de un antropólogo médico eh, que dice sindemia, es una sindemia, algo sinérgico que nos afectó a todos. Lo que ocurrió ahí es una cosa típica, lo mismo pasó el año 18 con la gripe que se llamó española, pero que en realidad no tenía nada español. Eh, el punto es que la ignorancia era generalizada sobre cómo responder a una amenaza tan global. Entonces había que jugar al valor autonomía y mantención de la economía andando versus el valor de protección del contagio, que no necesariamente significaba protección total contra la enfermedad. Entonces, en esas circunstancias, la apuesta era una apuesta basada en una ignorancia generalizada. Y cuando la ignorancia es generalizada en una disciplina, no es culposa. Usted no es culpable de que toda la clase médica ignore eh, el clinical equipoise, como dicen los bioticistas. Si uno ignora algo que sus colegas saben, entonces es ignorante culposa y culpablemente. En cambio, si la ignorancia mm, es generalizada porque nadie lo ha dicho, descubierto o experimentado, es una ignorancia universal en la cual la elección de los medios, tanto preventivos como curativos, es azarosa. Y creo que mm, el COVID puso de manifiesto esa ignorancia generalizada porque los expertos no sabían qué hacer, los llamados mm, expertos. Y los sí. economistas expertos decían no pueden cerrar la producción porque vamos a Mm, colapsar en forma mucho más grave de lo que está pasando. mm, Bueno, yo hago un curso para el Colegio Médico Valparaíso donde tenemos un par de sesiones destinadas a este tema de la sindemia y su mm, sustrato moral, porque sí. hay un par de papers que le puedo compartir que he escrito Me para una gustaría. revista, tanto nuestra revista Acta Bioética como para otras, donde el, el tema es cuando la ignorancia eh, es universal, eh, la decisión ética es azarosa. Como decían Mm, los hipocráticos también, la vida es breve, el arte es largo, la ocasión fugaz, la decisión difícil. Así decían los hipócratas. Decía que el arte nunca qué se buena. termina de aprender, la vida es Claro. ars longa vita brevis, decían en latín. El arte Mm, no se termina nunca de aprender, la vida es breve, kairos. El momento preciso es fugaz, hay que saber exactamente cuándo intervenir y finalmente la decisión es difícil. Ese sí. Ah, apólogo hipocrático sirve mucho para pensar estas cosas. sí, a mí lo que me pasó con el tema del COVID, especialmente, es que hubo esta descripción positivista de lo que había que hacer, donde además no hubo ningún tipo de humildad en aceptar que las decisiones, como usted decía, bajo una falta de información absoluta, son más bien azarosas, sino que se redobló en tratar de justificarlas como las mejores alternativas, usando la fuerza para imponerlas y además adscribiéndose una superioridad moral por estar jugando a salvar vidas, digamos, súper linealmente, porque la definición que yo hago es, rayamos una línea sobre lo que es la calidad de vida y dijimos, si usted se muere de COVID, mal. Si usted se muere de cualquier otra cosa o está sufriendo de cualquier otra cosa, a nadie le importa.
hicimos como esa línea y todo lo que estaba a este lado era moralmente correcto y se justificaba el uso de la fuerza, el uso de la coerción, porque era moralmente correcto, y lo de acá, como no era importante, simplemente se ignoró, y se ignorará hasta que haya más consecuencias. Que a mí me empezó a dar mucho problema mental, porque yo en ese momento estaba viviendo en Iquique, y no podíamos ir a surfear, condición que no tiene ningún tipo de raciocinio, y empezaba a ver cómo la gente en la calle te empezaba a gritar si es que no usabas mascarilla, evidencia que cada vez es más espuria con respecto a su capacidad de evitar transmisiones, las mascarillas comunes, digamos. Eh, y en el fondo toda esta dinámica que se fue dando de una superioridad moral de quienes se abanderaron por la línea que está a este lado, digamos, de no morir por COVID versus todo el resto. Y se produjo como un tribalismo terrible donde ni siquiera se podía cuestionar esta situación. Y a mí me costó mucho aceptar esto. Darme cuenta inicialmente me costó porque, como usted dice, cuando había una ignorancia inicial, yo también en el fondo tenía miedo y los primeros, no sé, 3 meses de una cuarentena no entienden que nadie tenía información y es como un poco ponerle pausa a algo para poder evaluarlo. Pero ya teníamos la información de Suecia, teníamos reportes de distintos lugares que nos hablaban de alternativas y siento yo que por tomar una posición moral con respecto a algo que era absoluta incertidumbre, después no podemos salir, porque si yo soy moralmente superior por hacer algo, después no me puedo desdecir. Bueno, la observación que estamos comentando es muy importante por dos motivos. Primero, hay una disciplina entera dentro de nuestro bagaje de disciplinas relacionadas con la bioética, que es lo que se llama priority setting. El establecimiento de prioridades es una disciplina, no es una cosa azarosa en que uno por hunches, como dicen en inglés, o por intuiciones o por creencias vagas, dice esto es primero, esto viene después. Priority setting es una disciplina de la cual escribimos un libro, incluso con algunos expertos canadienses. Entonces, para establecer prioridades uno tiene que tener fundamentos. Y estos fundamentos desde muy antiguo proceden para nuestra conciencia ilustrada y pseudo occidental. Todos los latinoamericanos nos creemos deudores de Occidente, en realidad eso es una definición rara. Pero proceden de afirmaciones no apodícticas, no autoritarias, sino basadas en hechos empíricos. Y de ahí que llamemos a unas cosas las llamamos facts, datos, y a otras cosas las llamamos creencias, beliefs. Esa es una distinción estudiada fuertemente por los antropólogos. Y nosotros todo lo que no lo hemos aprendido nosotros son beliefs. Y lo que nosotros sí sabemos por experimentos o por experiencias son facts, son datos. Entonces se enfrentó la racionalidad espontánea de la gente, que probablemente actúa como una horda primitiva ante el peligro, versus la racionalidad de la industria farmacéutica, por un lado, la racionalidad del establishment médico, por el otro, la racionalidad de los expertos en epidemiología, que dijeron, mire, lo que nosotros tenemos son facts y lo que esta gente tiene son beliefs. Uno puede tener la suerte de que no le pase nada, pero si sigue nuestra prioridad, va a tener más. Entonces, las indicaciones no farmacológicas para afrontar la pandemia, como fueron el confinamiento, no sé por qué la gente le decía cuarentena acá, cuando en realidad la cuarentena es otra cosa, el confinamiento, el aislamiento físico y todas esas cosas, que en otras enfermedades virales se demostraron eficaces. Hay que recordar sobre todo la pandemia de 1918 porque es el ejemplo más próximo que tenemos de una infección viral que terminó sola, por así decir, porque tuvo brotes en los años siguientes y mató 50 millones de personas, mucho más que la Primera Guerra Mundial. Sí. En En esa un contexto en que había mucha menos gente en el planeta también, que tenemos que hacer esa cápita, porque actualmente somos 9 billones y en ese momento y que éramos las 1 o 2. comunicaciones eran mucho más difíciles, o sea, la gente no viajaba en avión con tanta facilidad como
como después. Ahora, yo como funcionario de la Organización Panamericana de la Salud y parte, por lo tanto, de la Organización Mundial de la Salud, me tocó ir a Ginebra a una reunión en la cual yo propuse un término que después he usado mucho sobre la sustentabilidad ética de las decisiones que se toman. Así como la gente habla de sustentabilidad económica, yo hablé de sustentabilidad ética y resulta que en caso de una emergencia como esa, en caso de el que decide la gravedad es el que tiene el poder después de implementar las medidas. Y esto no es un problema de si alguien tiene más o menos razón, porque posiblemente el azar pudiera hacer que una persona nunca se contagiara. Pero el poder que tenía el establishment, por así decir, médico, el complejo médico farmacéutico, porque no olvidemos que para la industria la pandemia ha sido un Lo beneficio mejor que hay. sorprendente, Impresionante. considerando que después de más de 40 años todavía no tenemos una vacuna contra el SIDA, que es Mm, interesante porque es otra enfermedad viral que también muta con alta velocidad, pero no tenemos vacuna contra el SIDA, lo cual hace sospechar que si no han sido capaces de crear una vacuna contra una enfermedad como esa, es sorprendente que hayan hecho en menos de un año una vacuna contra una enfermedad que también muta con la misma velocidad. Entonces yo también sí, tengo sí. ciertas dudas sobre la eficacia final de las vacunas que estamos usando, sobre todo Mm, la China, sí, pero, absolutamente. pero hay que tomar en cuenta todas estas cosas y al final eh, el tema es que no hay ninguna decisión ética que pueda sostenerse si no interpela el poder. Nosotros, así como Bacon decía, eh, eh, el conocimiento es poder, hoy día hemos invertido eso, decimos el poder es conocimiento. Los que tienen poder Mm, dictaminan, y eso en este caso el poder de la industria y el poder de la autoridad política informada por, por el establishment médico, tomó decisiones que algunas personas resistieron, pero bueno, tenemos tantas personas que además han negado la existencia del virus del SIDA incluso, ahora que se murió sí, Luc claro, claro. Montagnier, que era uno de los descubridores, ahora revisamos un poco esa historia, y personas que negaron que existieran los priones, que finalmente le Mm, consiguieron un premio mm, Nobel pero yo creo que es un tema precisamente de discernir cuál es lo que éticamente corresponde hacer para empoderar a las personas a tomar decisiones. Y, mm, y sin embargo, cuando no hay una unidad de instrucción o de una orden general, uno queda todavía en peores condiciones porque, mm, como lo demuestra las medidas de salud pública. En Chile somos extraordinariamente disciplinados. Yo era miembro del Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico en CONICIT mm, cuando vino una epidemia, una mini epidemia de cólera en Chile que casi no tenemos. Y yo me acuerdo que me tocaba revisar artículos o proyectos que tenían que ver con la fiebre tifoidea y debido a que ujú, las medidas que implementó la población chilena fueron tan ejemplares de no comer mariscos crudos, de no beber agua, etcétera, etcétera, para combatir el cólera, que se acabó la fiebre tifoidea. Entonces estos mm, proyectos que mm, contaban con poder reunir 100, 200, 300 casos, se acabaron porque gracias a la disciplina de la población. Ahora, solo el futuro mm, podrá decir si las medidas de confinamiento efectivamente a largo plazo fueron, en resumen, si fueron más efectivas o menos efectivas que lo que pudieron haber sido otras. Estamos ahí especulando. Yo mm, sí. lamentablemente tengo que Sí, sí, conectarme a eso otra, que tiene el tiempo pero limitado. arreglemos otra conversación para continuar esta en cualquier momento Sí, que se pueda. me encantaría, doctor. Yo creo que la vamos a dejar ahí en pausa. En Tengo pausa, varios puntos que comentarle sobre esto y retomamos y continuamos donde mismo dejamos.